evidentemente que, como sabemos, el tema sigue siendo Haití. Con muchas informaciones, con muchas especulaciones, evidentemente, de lo que ocurre allá, de lo que pasa con el Premier, en fin. Ayer hicimos contacto, hemos estado haciendo contacto con distintas personalidades vinculadas al trabajo social, por supuesto con periodistas, pero hoy tenemos en la línea telefónica para preguntarle sobre lo que pasa en Haití al señor Eleonor Luis, al profesor Eleonor Luis, es profesor de la Universidad del Estado, de la Facultad de Tecnología, es investigador sobre diferentes temas sociales y con él vamos a iniciar entonces esta entrevista. Profesor, ¿cuál es la situación en este momento en Haití? Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí compartir con ustedes algunas informaciones sobre lo que está pasando aquí en Haití. Sí, en Puerto Príncipe particularmente, porque es una situación, podemos decirlo así, una situación limitada a Puerto Príncipe, porque en las demás provincias como en el norte, el sur, funciona más o menos bien. La situación que tenemos aquí ahora en Puerto Príncipe es una situación de ausencia de autoridad estatal, ausencia del Estado, una situación, podríamos decir, de caos, porque hace más de una semana el primer ministro salió, tuvo que participar en la asamblea de CARICOM en Guyana, y después de su participación tenía que irse en Kenia, porque hay un acuerdo que tenía que firmar con el gobierno de Kenia, como un acuerdo que entra en el marco de una misión multinacional de ayuda a la seguridad en Haití. Y afirmó, mientras que estaba afuera del país, que va a organizar elecciones el 31 de agosto de 2025, lo que la ciudadanía recibió como un choque, porque es un señor que está en el poder después del asesinato del presidente Jovenel, y ahora cumple como 30 meses en el poder. De facto, ¿verdad, profesor? Sí, de facto, sí. Y se quiere quedar hasta 2025. Y fue, como lo estoy diciendo, un choque para todas y para todos. Y el 29 de febrero despertamos aquí en Puerto Príncipe con grupos armados que dicen que el presidente que se quede y que se quede afuera, y que no va a poder entrar porque ya se acabó. Tenía que irse el 7 de febrero, no se ha ido según el acuerdo que él mismo firmó, un acuerdo llamado Acuerdo del 21 de diciembre, según el cual tenía que irse el 7 de febrero de 2024, después de haber organizado elecciones. Nunca pudo realizar elecciones y dijo que iba a organizarlas en 2025. Entonces tuvimos un movimiento con pandilleros, con grupos armados que protestan con armas y que atacan a puestos de policía, y que matan, que asesinan también, pero que dicen ahora que se han transformado en una fuerza política. Así es, así llegamos. Profesor, una pregunta. Parece que el detonante fue lo dicho por el primer ministro en CARICOM, y fijar entonces para el próximo año la fecha de las elecciones, cuando ya él siempre ha sido de facto, y sobre todo después del 7 de febrero. Mi pregunta entonces es, el rechazo evidentemente al premier, ¿cómo nosotros podemos deslindar las presiones del paramilitarismo, de las bandas, de la delincuencia, de los que políticamente entienden que no debe regresar el primer ministro o mantenerse de facto? O sea,
¿O es que entonces hay una especie de acuerdo que me pareciera bastante inmoral, si pudiera decirse, entre el poder político y las bandas? ¿Es algo así? Bueno, lo que pasa es que la clase política haitiana una gran parte de esta clase política no se mete con los pandilleros, con las bandas, ¿no? Pero tiene su posición política que el primer ministro tiene que irse, tiene que marcharse. Entonces hay un punto común entre ellos y las bandas. Es que las bandas quieren que se vaya el primer ministro y la clase política también. Pero no podemos decir que hay como un tratado entre la clase política y las bandas. Pero hay algunos políticos y uno de los más populares, que es Moïse Jean-Charles, que sí aprovecha o está aprovechando de este momento para hacer una propuesta una propuesta de un, ¿cómo se dice?, de un consejo presidencial que tiene que reemplazar al poder de facto que tenemos ahora. Pero ni siquiera en este punto podemos decir que hay un acuerdo entre Moïse Jean-Charles y las bandas. Claro. Pero sabemos que está aprovechando de este momento para hacer pasar sus intereses políticos. Doctor, buenas tardes. Los medios dominicanos reseñan, cito, primer ministro interino de Haití podría asistir a la reunión del BID en Punta Cana este jueves. Michel Patrick Boisvert, ministro de Finanzas de Haití, que actualmente, ante la ausencia de Henry, se desempeña como primer ministro interino, podría participar este jueves en el encuentro que se realiza el Banco Interamericano en Punta Cana. ¿Es cierto esta noticia? ¿Son especulaciones? ¿Sería sensato que se repita el patrón de que el poder de turno, en este caso el ministro interino, salga y se repita el patrón de que no lo dejen entrar? Mira, no sé, es una información que no tengo. No he escuchado nada de una información como tal en la prensa. Hoy es día de protestas populares en las calles de Puerto Príncipe y en otras ciudades también, pero no hemos escuchado, no tenemos esta noticia. Pero si fuera cierto, uno debe preguntarse cómo el señor Boisvert podría salir de Puerto Príncipe, porque está muy difícil salir por avión o por cualquier otro medio de transporte para irse en República Dominicana, no sé. Pero si fuera cierto, yo estoy pensando que sería muy difícil para él viajar a la República Dominicana, porque el primer ministro no puede entrar, y no puede entrar porque hay una oposición armada por parte de las bandas. Sí, profesor. Y dicen actores de las bandas que lo están buscando al señor Boisvert. Bueno, profesor, gracias por aceptar la invitación. Usted como académico, ¿qué ha dicho la comunidad académica? Si se ha pronunciado en general sobre el proceso, o sea, ¿cuál ha sido la participación de la comunidad académica? Y quisiera saber además, ¿qué piensa usted entonces, los partidos políticos, qué podría armarse para organizar unas elecciones allá? ¿Bajo qué condiciones? Mira, son creo 3 preguntas. Una primera, no hay todavía, no hay una posición del cuerpo académico. No, todavía no. La Universidad Estatal de Haití, donde soy profesor, recibió golpes muy fuertes porque bandas entraron en la Facultad de Agronomía. En La Vega hay un barrio aquí que se llama La Plaine, La Vega, y quebraron, robaron cosas y fue el caos en esta facultad. Hay una nota de protesta por parte de la Universidad Estatal, pero
no hay digamos, una condena por parte de todas las universidades, porque ellos tienen una organización que se llama Corpua, pero todavía no salió una protesta en contra de lo que está pasando. Hasta ahora no salió. Sí, doctor. ¿Hila? Déjalo que termine. No termina. Déjalo que termine de responder. ¿Sí Adelante. estoy escuchando? Sí, adelante. Doctor, usted ahorita dijo que las bandas no se meten con los políticos, que los políticos no se meten con las bandas. ¿No son las bandas un peligro para los políticos y para Haití, o lo ven de otra manera localmente? Mira, creo hay más matices en esto. Lo que dije es que la mayor parte de la clase política haitiana oficialmente no se mete con las bandas. ¿Por qué digo oficialmente? Porque una de las particularidades de las bandas de Haití es que detrás de las cortinas tienen algunas relaciones con políticos y ellos mismos nombran a aquellos políticos con los cuales tienen relaciones. Pero oficialmente no hay. Y incluso los políticos al poder ahora sí tienen relaciones con ellos y ellos mismos dicen, como Vitelón, que dice siempre que es su poder. Pero hay otros grupos políticos que no tienen nada que ver con las bandas. Los grupos, por ejemplo, los grupos de izquierda o los partidos de izquierda no tienen nada que ver con las bandas. Uno de los políticos más populares de Haití es Luis Jean-Charles, que tiene un partido que se llama el Partido de los Hijos de Dessalines, Parti Politique Petit Dessalines en creol. Y él está aprovechando de este momento para hacer alianza con un senador electo que fue en la cárcel en Estados Unidos, y Philippe, para formar un consejo presidencial. Y la opinión pública piensa que hay unos lazos que se están construyendo entre estos grupos políticos y las bandas. Mire. Entonces, yo creo que es algo muy, muy nocivo para la nación y para la política en sí, que bandas, pandilleros pudieron transformarse en fuerza política. Mire, hay una cuestión. No es posible organizar unas elecciones en Haití sin poner primero el orden, porque no hay autoridad. Y lo primero es establecer una autoridad que pueda controlar la situación y, basado en eso, organizar elecciones. ¿Hay algún movimiento en la resistencia armada que no sea de banda, que tenga alguna propuesta nacional? ¿Hay algún grupo político metido armado también? Esta es una verdad. No, las elecciones son imposibles sin la seguridad. Entonces, sin seguridad no puede haber elecciones aquí en Puerto Príncipe, aquí en el país. Y lo que está pasando es que las bandas están destruyendo todo lo que representa de manera simbólica el poder estatal. Puestos de policías, cárcel, los tribunales que no pueden abrirse. Entonces es como destruir el poder estatal, el Estado que tiene que puede ejercer una violencia legítima. Entonces todo eso está desapareciendo. Y en un contexto como tal, uno no puede decir cuándo vamos a tener elecciones, porque no hay fuerzas para establecer la seguridad. Las elecciones ahora en Haití están imposibles, no pueden realizar elecciones. La primera cosa que hay que hacer es establecer la seguridad
en las ciudades, en el campo, para que los políticos pueden hacer campañas y pueden discutir de sus ideas, pero ahora ni siquiera podemos hablar de eso porque estamos en una situación de caos. Profesor, entonces en esa misma línea, ¿cuál sería entonces la posibilidad de que pueda producir ese mínimo de tranquilidad Haití? Porque de todos los ámbitos de lo que se habla es de ocupación. Y en las condiciones tan explosivas en las que se encuentra Haití, eso podría quizás generar, empeorar las cosas, ¿no? Que profundizar el caos, podría incluso hasta terminar con un tema de guerra civil de características internacionales y probablemente de ocupación permanente. ¿Cuál sería entonces la salida para conseguir un poco de esa calma que se necesita para organizarse desde el poder político? Una cosa, de mi punto de vista, sería que los grupos políticos puedan encontrar o hacer un acuerdo entre ellos para decir cómo vamos a salir de esta situación. Es un primer paso de mi punto de vista. Que sean de centro, de derecha, de izquierda. Una cosa que tiene que hacer como primer paso sería que la unidad entre los partidos, los grupos políticos, para ofrecer una puerta de salida. Todavía no tenemos este acuerdo. Y yo no pienso que invasiones, que fuerzas armadas de Estados Unidos, de República Dominicana, de Kenia, no sé, de Costa Rica o de México, no creo que puedan resolver esta situación, porque es una situación que no se puede resolver solamente por la fuerza, para nada. Porque tenemos determinismos económicos, sociales detrás de toda esta violencia que tenemos. Profesor, entonces, adelante, siga. ¿Sí? Entonces no creo que es una intervención militar, una ocupación militar que va a resolverlo, porque 1994 con Aristide hubo fuerza y después en 2004 hubo fuerza también. Entonces lo que estamos asistiendo al fracaso de todas estas fuerzas que vinieron, sea para establecer la democracia, para construir una alternativa política, pero no llegamos a ningún punto mejor que lo que teníamos antes. Bueno, entonces no. ¿Y sí, cómo podría entonces esas alternativas políticas, dónde convergen, por ejemplo, Moïse Jean Charles con Guy Philippe, con todo el prontuario de Philippe y la trayectoria de Moïse Jean Charles? Mira, Moïse Jean Charles fue senador y es un líder político de un partido ahora y tenía relaciones, es un producto de Aristide, un producto del partido de Aristide Famille Lavalas, pero todavía no podemos. Había un intento entre él y Claude Joseph y otros políticos para construir una plataforma política, pero yo no he escuchado nada desde el 29 en términos de firmar un acuerdo. Es que Claude Joseph no estuvo con ellos. Hay ¿cómo se dice? Un barganismo político, una división, como cada uno en su cuarto, y lo que creo que hay que acabar con esto para ofrecer, para construir algo de nacional, para decir lo que queremos, a dónde vamos y cómo vamos a proceder para salir de eso. Es que esto no lo tenemos todavía. Bueno. Y la salida no la vemos todavía. Bueno. Complicada la situación, profesor Illinois Luis, muchísimas gracias por aceptar esta breve conversación para El Sol de la Tarde y para los oyentes y para toda la República Dominicana. Gracias, profesor.